de recicladores. Y digamos que queremos hacer connotación en un subtítulo de nuestra presentación, que es el proyecto ético, que es el arte de elegir lo que conviene a la vida digna de todos. Mire que no estamos hablando a la vida de todos, sino a la vida digna, en especial, específicamente, de los recicladores. Y esta es una nota que tomamos de Bernardo Toro, que es el director de Avina en Colombia. Y Avina, pues muchos de nuestros compañeros en todo el continente lo conocen, es una fundación que ha venido acompañando a los recicladores desde hace más o menos unos 15 años. Bernardo Toro además nos ayudó hace unos años a hacer un documento muy bonito entre todos de lo que significa el oficio de los recicladores. Y por eso nosotros, desde la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, hemos venido tomando muchos de los apartes que ha hecho y escrito Bernardo Toro para que lo tomemos como propio en la defensa de nuestro oficio, en la sensibilización al interior de las organizaciones y del gremio, pero también hacia afuera, de que efectivamente los recicladores, por fortuna, estamos en un oficio que es de importancia mundial. Los objetivos de desarrollo sostenible está el reciclaje como uno de los objetivos que le ayuda al mundo a conseguir la sostenibilidad ambiental, y nosotros creemos y queremos que también sea la sostenibilidad social, especialmente porque dependen de ellos, de este objetivo, por lo menos 20 millones de personas en el mundo. Entonces, una vez dicho esto, pasamos ahora sí al contenido, también haciendo la advertencia que muchas de las cosas que nosotros sabemos y que queremos plasmar a veces en una presentación, no las ponemos en la presentación, sino que la vamos hablando, porque no siempre estamos solamente los recicladores en las conversas. Podemos ir pasando. Yo te puedo rogar que mantengas, o sea, que después de que yo hable de una filmina puedas hacer el cambio a la siguiente. Bueno, entonces esta, como les decía, es una presentación básica, todos conocemos en qué entorno nos movemos, pero entonces para que tengamos un común diccionario general para todos los recicladores en el continente, pues entonces vamos a hacer una definición de lo que es la gestión de los residuos. Y lo tenemos como contemplado como que es el conjunto de procesos necesarios para hacer el tratamiento de los desechos o los materiales que se consideran que pierden su utilidad inicial. Este manejo o gestión se define en una política pública, ya sea de servicios públicos, los residuos domiciliarios o los residuos o de gestión privada, los residuos de empresas o de residuos especializados que no necesariamente salen a la corriente de la gestión de los servicios públicos generales. Se inicia con el proceso de generación de residuos y después pues ahí hay una cadena de componentes dentro de la prestación del servicio, tanto público como privado, que va desde la recolección, el tratamiento y la disposición final. Y esta disposición final puede ser en un botadero a cielo abierto, como ocurre en Centroamérica, en un relleno sanitario, como ocurre en Colombia, en otras partes del continente, en un esquema de incineración, como está propuesto hacerse, por ejemplo, ahora en México, incluida también Bogotá, en donde se está proponiendo la implementación de plantas incineradoras. Y también ocurre desde hace más de 30 años y está en Desmonte, en Europa, la incineración. También en algunas partes del continente, muchos de los residuos orgánicos se van a un esquema de generación de gas, de gasificación, y ahí estaría completa la cadena o componentes de la gestión de los residuos, incluido el sistema de aprovechamiento, que es un sistema que en Colombia empezó a ser parte de la integralidad del servicio público de aseo o de manejo de basuras, en una normatividad nacional que admite que efectivamente el reciclaje es un sistema que se contempla como sistema de aprovechamiento dentro de la gestión integral de residuos sólidos. También ocurre de alguna manera en Argentina, en Brasil,
aunque en el continente y en el mundo no está tan especificado que el sistema de aprovechamiento sea un sistema que integra la gestión integral de residuos sólidos. Después tenemos necesariamente que acudir a que hay unos tipos de residuos que están definidos los tipos de residuos, entonces efectivamente los residuos ordinarios, que generalmente son la mayor cantidad, el mayor porcentaje, generalmente son domiciliarios, y dentro de estos están los aprovechables y los no aprovechables. Más adelante veremos en una filmina que en realidad la composición de la basura en nuestro continente más o menos tendría como un 80% de probabilidad de ser aprovechable, porque una parte la componen los residuos como los materiales reciclables, plásticos, papeles, cartones, vidrios, metales, y otra parte la componen los residuos orgánicos que son aprovechables, y no, lo que pasa es que las políticas públicas de nuestro continente se ocupan de estos residuos como residuos a la destinación final, ya sea de enterramiento o de incineración también. También tenemos los residuos especiales, que estos pueden ser escombros y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos los residuos peligrosos, que generalmente van por otra corriente. Por ejemplo, los residuos hospitalarios van siempre por una corriente diferente a la contratación del servicio público de aseo o incluso la contratación de los residuos privados. Después tenemos cuáles son los componentes de la gestión de los residuos sólidos. Nosotros hemos enviado a todos los grupos esta presentación con el ánimo de que los compañeros después también tengan un documentico que les sirva para entender muy bien cuando tenemos que hacer nuestras discusiones, tanto internas como externas. Dentro de los componentes de la gestión de los residuos sólidos, entonces, está la generación, que ya lo dijimos, puede ser domiciliaria, puede ser institucional, puede ser industrial o empresarial. Y esta generación puede tener un esquema de, digamos, de depósito temporal, que puede ser separado, es decir, en muchas partes del continente está empezando a tomar fuerza la política de generar como mínimo 3 separaciones, una bolsa blanca, una bolsa negra y una bolsa roja o una bolsa verde, en el caso de los países en donde se está tomando ya como iniciativa llevar una porción de los orgánicos a un proceso de aprovechamiento. O puede estar mezclada, como nos pasa en la mayoría de los países del continente, en donde la comunidad o las empresas o los generadores solo tienen una caneca o una bolsa y ahí depositan los residuos de manera indiscriminada. Todo lo que consideren que es basura, incluidos los materiales reciclables, pues pueden ir en una de estas condiciones. Y en el caso de Bogotá, tenemos específicamente, no solamente en Bogotá, sino también en otras partes del continente, en Uruguay, por ejemplo, los contenedores, que la mayoría de las veces los llaman contenedores antivándalos, en donde va todos los residuos, con el ánimo de presionar que las municipalidades después tengan o plantas de transferencia o tengan procesos de incineración, con lo cual la basura enriquecida con los materiales reciclables pues le sirve muchísimo a los propósitos de implementación de estas tecnologías. Y después tenemos la recolección, que puede ser compactada. Ya digamos en una gran parte del continente pasa que efectivamente las empresas están obligadas a hacer la recolección con vehículos de compactación, o puede ser selectiva, en la cual efectivamente la compactación ya no funciona, sino que se va recogiendo por corrientes de residuos. Dentro de los componentes, entonces, está también la disposición final. Digamos que tenemos 3 grandes componentes, que es la presentación de los residuos, el transporte o recolección de los residuos y por último la disposición final. Y dentro de la disposición final, entonces, tenemos el sistema de aprovechamiento, que es en el que estamos parados los recicladores. Tenemos los rellenos sanitarios, los botaderos a cielo abierto, los sistemas de incineración o termovalorización, como ahora le denominan, con el ánimo de hacernos creer que es otro sistema, que es otra tecnología, pero en realidad sigue siendo la incineración. Y los sistemas de gasificación, que básicamente se hacen con los residuos orgánicos. Bueno, después tenemos, digamos, unos elementos complementarios de esos componentes. Las plantas de transferencia, por ejemplo, son plantas en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, estas plantas sirven para que se traslade los residuos de un
de un vehículo de una cierta capacidad a un vehículo de mayor capacidad, se hace un sistema de compactación y digamos que esto ocurre casi siempre cuando en los países el sistema de disposición final está muy lejos de los centros urbanos o está muy lejos de las ciudades y digamos, se tiene un esquema regional de disposición final. Pero también hay una dinámica en implementación que es poner plantas de transferencia para que las empresas contratistas de la prestación del servicio público de aseo pueda en estas plantas de transferencia sacar la porción de los materiales reciclables y enviar el resto a disposición final. Digamos que las plantas de transferencia son una competencia directa de los recicladores. En estos diálogos con los recicladores tenemos que ir identificando cuáles son los elementos que no son comunes en la gestión del servicio público, que le son comunes a los privados que hacen prestación del servicio público, a las empresas públicas que hacen la gestión de los residuos y a los recicladores. Y hay otros elementos o otros componentes que son de manera directa competencia de la gestión que hacemos los recicladores. La otra, pues claramente está la gestión de incineración o termólisis o pirólisis, que muchas partes lo llaman. Estas tecnologías están siendo desmontadas en Europa, funcionaron por más de 30 años y como efectivamente lo anunciábamos antes durante la implementación de esta conferencia, Europa desmonta, toma como política pública no quemar más los residuos, ni reciclables ni de ningún tipo, de pronto los residuos patógenos, y las empresas empiezan a ofrecer en América Latina, en Asia y en África la implementación de estas plantas de incineración, que por ejemplo en Argentina y en Brasil han tenido mucho éxito en su contención, han tenido las organizaciones de recicladores han tenido que hacer unos enormes esfuerzos tanto en incidencia pública como en manifestaciones en las calles y participación en foros y todos los espacios necesarios y posibles para efectivamente contrarrestar e imposibilitar que se implementen este tipo de tecnologías, toda vez que no solamente no le sirven a los recicladores, hay que ser certeros en decir lo siguiente: estas plantas, las contratos duran 30, 40 y 50 años. En principio dicen que no van a subir las tarifas, pero no es cierto, porque en algún momento, si la cantidad de residuos para lo que está proyectado, está calculado el montaje, no le son suficientes, entonces las empresas no están nunca dispuestas ni a trabajar gratis, ni a tener gestos de bondad con la comunidad generadora de residuos y con los usuarios de los servicios, sino que obligan tanto a los municipios como a los usuarios a pagar la parte de la porción que no les está llegando en residuos. Por eso esta sí es una de las tecnologías más competentes, más competitivas con los recicladores, que mayor competencia le ponen a los recicladores, porque para ellos la obligación del funcionamiento de estas plantas necesariamente son materiales reciclables, como plásticos, papeles, cartones, que son los que se queman y son los que se queman rápidamente. Al lado de eso se quemarán un poquito los residuos orgánicos, pero finalmente lo único que resulta siendo necesario para el funcionamiento de estas plantas son los residuos de plásticos y de papeles. Después tenemos el sistema de aprovechamiento, es el sistema de la gestión de residuos en las que estamos parados desde hace más de 80 años los recicladores, y es básicamente la recuperación que se hace, ya sea desde los centros urbanos, desde las casas, desde los edificios, o incluso como pasa en algunas partes del continente, pero también en Asia y en África mucho, en donde los recicladores tienen que acudir a los botaderos a cielo abierto para obtener los materiales reciclables, y digamos que sucede como una cadena inversa a lo que se hace en el resto del mundo, que es que efectivamente los residuos van por una corriente, los residuos reciclables van por una corriente de gestión y los demás residuos a llevar a enterramiento a disposición final van por otra corriente. Entonces, muchos de nuestros compañeros están
captando los materiales reciclables no en las calles, sino en los edificios, sino de manera separada, sino que tienen que tratar de recuperar lo más que se pueda desde los botaderos a cielo abierto. Porque todos sabemos que en los rellenos sanitarios si no hay presencia de los recicladores en ninguna parte del mundo. Nosotros que estamos desde hace muchos años, pues sabemos que efectivamente hay una recuperación de materiales, hay un transporte ya sea de tracción humana, en algunas partes todavía está funcionando la tracción a sangre, como lo llaman los argentinos, que son las carretas de caballo. En Bogotá se sustituyeron hace un buen tiempo, pero en otras partes del país todavía hay recolección de materiales reciclables y traslado de materiales reciclables en vehículos de tracción animal. Entonces tenemos tracción animal, tracción humana, que es la que hacemos nosotros, porque muchos de nuestros mecanismos de transporte pues los tenemos que jalar nosotros mismos, y tracción mecánica, que son los vehículos. Se llevan a unos centros de acopio, ya sea de las organizaciones de recicladores o de lo que nosotros llamamos atravesadores, le dicen los brasileños, le dicen los atravesadores, que para nosotros son los intermediarios, para otros son los bodegueros, para otros son los galponeros, y después de ahí va a bodegas especializadas, y de estas bodegas especializadas va a la industria, y de la industria va de nuevo a la sociedad en elementos de uso de consumo masivo, como por ejemplo el papel higiénico. Como les decía, en el continente más o menos el 80% de los residuos generados pudieran estar siendo tratados en un sistema de aprovechamiento. El 60% son residuos orgánicos que si se encontraran de manera adecuada separados, pues podrían hacerse una buena gestión de compostaje y de convertir esto de nuevo en residuos de sustrato para devolverlo a la tierra. Un 30% más o menos son materiales reciclables entre papeles, cartones, plásticos y metales y vidrios, y digamos que un porcentaje muy menor, que sería entre el 10, más o menos el 10%, de que debería ir a un enterramiento especializado, ya sea en celdas de confinamiento, ya sea en rellenos sanitarios o en cualquier otro tipo de disposición final, no necesariamente que sea de incineración. Dentro de los sistemas complementarios también tenemos, digamos, dos iniciativas que podríamos decir que están de moda, que son la economía circular. La economía circular está presente en el sistema de reciclaje desde que está el sistema de reciclaje, porque es precisamente el ciclo o la franja de gestión que permite que efectivamente no todos los residuos vayan a parar a un relleno sanitario, sino que si son rescatados por los recicladores y pasan al sistema de reciclaje, pues pueden volver a ser materia prima, que es usado por las empresas para hacer nuevos productos. Y la responsabilidad extendida del productor, que parecieran que son procesos diferentes, pero en realidad tienen mucho en común. La economía circular y la responsabilidad extendida está básicamente en cabeza de empresas. En el caso de la responsabilidad extendida, hemos hablado muchísimo durante estos últimos meses, tanto en Colombia como en el resto del continente, porque todos los países están enfrentando la implementación de estos sistemas, y tenemos grandes tensiones con las empresas, porque la mayoría de las empresas pretende que sus botellas, por ejemplo, aquí vamos a hablar con nombres propios. Coca-Cola, por ejemplo, pretendía que los usuarios de sus botellas le entregaran sus botellas de nuevo sin que se les reconozca ningún precio, y por lo tanto a los recicladores también se les presenta una competencia, porque se crean muchos elementos para sacar envases y empaques por otros dispositivos, quitándoselo de las manos a los recicladores. Entonces, en la responsabilidad extendida, que es de manera diferente diseñada en cada país. Por ejemplo, en Chile se habla de que la responsabilidad extendida debe estar en cabeza de gestores, y generalmente no son reconocidos los recicladores como los gestores. En Argentina está pasando también una confrontación bastante grande. Ellos quieren tener una ley de envases y empaques que se hagan cargo de pagarle a los recicladores por la recolección de los materiales, como en este caso las botellas de Coca-Cola o cualquier otro tipo de envases y empaques.
En Colombia está presente la resolución de responsabilidad extendida, que ha tenido muchísimos, digamos, muchísimos contratiempos con los recicladores, precisamente porque a pesar de que en Colombia sí de manera inmediata fueron reconocidos los recicladores como gestores de este sistema, de todas maneras el reconocimiento no le da pie a los recicladores de poder cobrar a través de las organizaciones o de manera directa una remuneración que permita que efectivamente se cumpla con el pago, una parte del pago de la gestión de los residuos, que permite que los residuos se vayan a un sistema de aprovechamiento y no a un sistema de enterramiento. Estas dos iniciativas tienen muchísima controversia en todo el continente, yo diría que en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, las iniciativas de economía circular no han podido establecer claramente cuáles son los esquemas de trabajo para diferenciar qué es lo que hace cada empresa y cómo es que promueve o cómo es que ayuda a evitar que los residuos se vayan a los rellenos sanitarios y por lo tanto también con responsabilidad extendida está pasando una misma situación. En el caso colombiano, por ejemplo, se ha podido ir evidenciando que como hay unas cadenas tan fuertes de transformación de los residuos, hay metalúrgicas, vidrieras, papeleras, que llevan muchísimos años en el mercado y que tienen ya unos estándares muy altos de consumo de materias primas recuperadas. Lo único que está apareciendo en el contexto colombiano es que efectivamente el reciclaje funciona desde hace muchos años y que lo que habíamos venido diciendo las organizaciones de recicladores, que en Colombia se producían más o menos unas 3 millones de toneladas de material rescatado por los recicladores y encaminado a las cadenas de aprovechamiento. Lo único que está apareciendo hoy con responsabilidad extendida es eso, es decir, están dándonos la razón de que ya en Colombia existía un esquema de aprovechamiento y que lo que necesitamos ahora es que las empresas, a través de su responsabilidad, pues ayuden a promover que haya una mejor separación y que haya nuevas metas de aprovechamiento. También aparecen en el sistema de gestión que no son propiamente gestión, no son propiamente de la gestión, sino de facilitar la gestión, aspectos como aplicaciones que le indican a los usuarios, por ejemplo, que haga la separación y que contacte a un reciclado. Esto no le da ningún valor agregado a la gestión, más bien distorsiona el esquema de prestación del servicio, porque la prestación del servicio tiene que ser que el usuario no solamente separa en su fuente de generación, sino que además entrega al gestor o al operador autorizado en esa cadena de gestión, en el caso colombiano a los recicladores. Y digamos que estas tecnologías mucho distorsionan el sistema y terminan promoviendo el cambio de manos del material reciclable. Entonces, muchas empresas empiezan a usar estas tecnologías para que se entreguen el material reciclable, impidiendo que llegue entonces a manos de los recicladores. Digamos que las tecnologías per se no son malas, no son las tecnologías las que sacan del concurso o desplazan a los recicladores, sino es el uso. ¿Quién usa estas tecnologías? En el continente, en todos los países, hay una enorme promoción de tecnologías de software y de aplicaciones para que efectivamente la gente promocione la separación y la entrega a algún circuito de recolección de material reciclable, que muchas veces termina siendo de otros menos de los recicladores. Bueno, aquí hemos hablado mucho de los recicladores. Esta parte de la presentación efectivamente quiere hacer, digamos, resaltar el papel de los recicladores. Efectivamente, en todo el continente y en el tercer mundo, Asia, África y América Latina, los recicladores se han encargado de ser los gestores y los operadores de la recuperación de los materiales reciclables que están depositados en las basuras, y hacer posible las cadenas de valor de todos los materiales, no solamente ya en estos continentes, sino que prácticamente los residuos reciclables terminan siendo
un eslabón o una parte de la economía del mundo, porque muchos de los materiales que nosotros recolectamos, ya sea en América Latina, van a ser un producto que se consume, por ejemplo, en África o en África, no, en Europa o en Estados Unidos. En el contexto continental tenemos entonces que la gestión tiene, digamos, varias modalidades. En Colombia, los compañeros, muchos de los compañeros que están presentes recordarán que la mayoría de nosotros estábamos efectivamente trabajando en un botadero a cielo abierto hace 30 años, que la implementación de las medidas de la Organización Mundial de la Salud, en donde le dan la orden a cada país de que la basura no puede estar dispuesta ni en las calles, ni en sitios a cielo abierto, y muchísimo menos en los ríos y en los mares. Entonces, las políticas públicas se empiezan a tomar la gestión de los residuos como un servicio público esencial. Entonces, en varios países ya se ha superado la situación de estar en los rellenos sanitarios. Sin embargo, por ejemplo, en Centroamérica, en algunas partes de Sudamérica todavía, en México todavía, hay botaderos a cielo abierto, en África, en Asia, es muy común que estén los compañeros recuperando desde los botaderos a cielo abierto, y por eso, digamos, hay una diversidad en la gestión de los residuos. Y hay unas modalidades diferenciadas de cómo los recicladores hacemos la recuperación de los materiales. Los que hemos pasado ya a un sistema de cierre de botaderos a cielo abierto, pues tenemos que hacer la gestión ya sea desde la calle, en las canecas, en el espacio público. A veces dejan entrar a los compañeros a los edificios para hacer la gestión desde ahí, tratar de rescatar los materiales desde donde están depositados los residuos en un edificio, o hay ya muchas partes de la comunidad que hace la separación y la entrega directamente al reciclador o a una organización de recicladores. También tenemos la gestión municipal. Entonces tenemos, digamos, como los actores en esa gestión pueden ser privados, a los que la municipalidad les entrega la gestión del servicio público, o puede ser empresas municipales. En muchas partes del continente todavía funcionan las empresas municipales, que son las encargadas de hacer la recolección. En Centroamérica, por ejemplo, muchas de las municipalidades tienen una oficina de gestión de residuos, que son las que se encargan de recoger y también de llevar a un relleno sanitario o un botadero a cielo abierto. Y tenemos la gestión municipal directa, que no tiene contratos con ningún particular, pero que tampoco deja hacer ninguna acción a los recicladores. Aquí tenemos como, nos hemos ocupado de hacer como el mapa de las diferentes posibilidades que se puede presentar, y efectivamente en este caso tenemos un mapa que puede, digamos, aplicar a cualquier parte del continente, y es que efectivamente los recicladores o tenemos el material en las canecas de la basura o lo tenemos en el botadero, y hay una recuperación, hay un transporte que puede ser mecánico, que puede ser a sangre, o que puede ser de tracción humana. Y pues ya todos conocemos que para que pueda considerarse que es una materia prima recuperada, pues tiene que llegar a un punto de la cadena de valor de ese residuo, que finalmente se convierte o en un envase, o en un nuevo empaque, o en un producto, como les ponía el ejemplo desde el principio, en papel higiénico, por ejemplo. Después tenemos una filmina en donde hemos ido tratando de recoger cómo es que hemos venido haciendo la incidencia en todo el continente, el papel que tenemos las organizaciones del gremio, y lo que hemos venido identificando es que efectivamente, para que haya una incidencia que tenga unos resultados en favor de los recicladores, pues tiene que tener como varios elementos que la integran. El primero es una masa crítica, en este caso los recicladores, y específicamente los recicladores organizados. Después empezamos a mirar cuál es el impacto y cuál es la brecha que separa a los recicladores de los objetivos
En este caso, hemos venido conversando mucho con todas las organizaciones de recicladores del continente, en que nuestro principal objetivo tiene que ser el cambio o las mejoras o alcanzar conquistas en mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces tenemos que analizar de lo que esa masa crítica va incidiendo, cuál es el impacto que queremos tener y que podemos tener, cuál es la brecha que nos separa de esos objetivos, cuáles son los espacios de negociación colectiva, en donde hay un poder difuso es que cuando digamos, tenemos organizaciones de recicladores que no comparten o que no coinciden en que estos son los dos objetivos primordiales para la gestión, que son mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces ahí todos tenemos identidad de recicladores, pero tenemos un poder difuso porque no nos logramos poner de acuerdo en cuáles serían las exigencias a hacer o presentar tanto a la sociedad como a los gobiernos. Hicimos un trabajo con un compañero de Brasil en donde pudimos identificar que para que nuestro ciclo o nuestras condiciones de sostenibilidad, tanto organizativas como humanas, es decir, como de cada reciclador, pueda ir mejorando, en realidad necesitamos no solamente las rentas por las ventas del material, sino que necesitamos otros incentivos y otras rentas, como por ejemplo el reconocimiento, la remuneración por cada tonelada en la gestión de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo, que necesitamos que se reconozcan rentas en la responsabilidad extendida, que necesitamos que se reconozcan rentas o bonos, ya sea en las cadenas de plástico o en otras cadenas, y que necesitamos rentas en los servicios ambientales. En esa franja de los incentivos, pudiéramos seguir creando y de la identificación de cuáles son las rentas que necesitamos para que cada vez cierre la sostenibilidad de las empresas y por lo tanto los recicladores podamos empezar a tener, por ejemplo, unas mejores condiciones de trabajo. La mayoría de los recicladores en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, trabajamos en condiciones de vulnerabilidad para poder implementar cualquier mejora en la recolección, para poder implementar cualquier mejora en el acopio, en la transformación de los materiales, pues prácticamente apretamos más el bolsillo de los recicladores porque efectivamente las rentas por la prestación de los servicios no llegan y nos toca estar de manera recurrente haciendo negociaciones, no solamente para que nos permitan tener esta renta, sino además para que no nos desplacen de nuestro oficio. Y también tenemos ahí que identificar claramente la institucionalidad. ¿A quién es que tenemos que presentarle las demandas de mejoramiento de condiciones de vida, de marcos legales y de exigencia de derechos en cada país? Entonces, muchos de nuestros compañeros terminan pidiéndole apoyo a las fundaciones. Las fundaciones nos van a dar una vez, 2 veces, 3 veces una ayuda, pero no son ellas las que tienen que generar unos marcos de trabajo y de incentivos y de apoyo para que las organizaciones de recicladores puedan tener esas conquistas en mejores condiciones de vida y de trabajo. Bueno, y aquí tenemos un poco el ejemplo de por qué es necesario efectivamente tener esas rentas en la medida en que las organizaciones de recicladores tienen un sustento económico, pues van teniendo también herramientas para moverse, mejores centros de acopio, embaladoras, molinos, vehículos, uniformes para los compañeros recicladores, un incentivo de vez en cuando para que las compensaciones o los ingresos de los recicladores realmente vayan mejorando. Y también digamos que a veces se convierte en un círculo vicioso. No tenemos una máquina y no podemos recoger un material determinado, se tiene que seguir yendo al material, los recicladores desperdician su tiempo en la recuperación de algunos materiales porque el mercado y las industrias ponen las condiciones también de comercialización de los materiales. Entonces, en la medida en que tenemos rentas y sostenibilidad económica, vamos también generando unas mejores condiciones de la comercialización, de la presentación de los materiales y por lo tanto le vamos dando un valor agregado que permite que los recicladores tengan un poquito más de ingresos. ¿Sigue? Aquí pues quisimos mostrar un poquito unos ejemplos de en qué van, en el caso colombiano, las organizaciones de recicladores hemos hecho unos esfuerzos en maquinaria y en propósitos de
de aprovechamiento de algunos residuos, y aquí estamos poniendo las muestras, por ejemplo, de que hemos logrado sacar madera plástica que nos ayuda a construir viviendas, no solamente viviendas, hemos estado teniendo ya, digamos, piezas de madera que van dando respuesta a muchas alternativas que también son demandadas como en el uso de la madera natural. Sí. Y digamos que estas muestras las ponemos con el ánimo de que los compañeros recicladores que nos están acompañando en esta conferencia vean que efectivamente lograr nuevas condiciones, mostrarle a los gobiernos que es posible tener unas nuevas alternativas de disposición final y de aprovechamiento, a veces parte de los esfuerzos propios de las organizaciones de recicladores, porque la mayoría de los gobiernos no quieren hacer inversiones en la gestión. Entonces, para que sucedan algunas cosas, nos toca entre las organizaciones de recicladores y entre algunos, como hemos venido llamándolo en estos últimos meses, amigos de los recicladores, empresas o instituciones que van dando un apoyo pequeño, a veces mediano, para que podamos ir demostrando que existen nuevas alternativas. Y voy a cerrar mi presentación, pues no sin antes agradecerle a nuestros compañeros por acompañarnos en esta conferencia, cerrar diciendo que efectivamente los recicladores tenemos un reto enorme, porque por un lado está no dejarnos sacar de nuestro oficio, pero por otro lado también está la necesidad de demostrar que de manera organizada podemos ser una incidencia importante en la gestión de los residuos, que podemos incidir en las políticas públicas, no solamente por el beneficio propio de los recicladores, sino por el beneficio general de la sociedad. En la medida en que la voz de los recicladores está presente para decir que la gestión de los residuos tiene que tener más sistemas de aprovechamiento, más sistemas de implementación de iniciativas de transformación de los materiales y menos incineración y menos enterramiento, esa incidencia tiene que ser a través de las organizaciones de recicladores, porque de manera aislada, reciclador por reciclador, no lo vamos a lograr. Entonces, el reto para los recicladores es un reto muy importante, es un enorme esfuerzo, pero yo creo que podemos hacerlo. Les agradezco muchísimo y le vamos a dar paso a Silvio para que presente las conclusiones de esta conferencia, y después le vamos a dar paso a los compañeros que quieran participar, ya sea exponiendo sus consideraciones, ya sea presentándonos una propuesta, o ya sea presentándonos las consideraciones que a bien tengan en este proceso. Muchísimas gracias y espero les haya gustado nuestra presentación. ¿Verdad la cámara? No, está bien. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí? Buenas tardes, sí, señor. Bien, gracias, muy amable. Gracias, Norita, por la excelente conferencia. Un muy buen documento. Yo quiero solamente traer unas cifras para continuar con esta, digamos, con esta presentación, con esta charla más bien, ¿sí? Buscando, digamos, información, encuentra uno diferente tipo de información en el internet, pero creo importante recalcar esta. Primero, hay una agencia de información de Chile que se llama Volta Chile. Tiene un panorama, más o menos un barrido interesante sobre la producción de residuos sólidos en Latinoamérica. Tiene, desde luego, cifras que se pueden contrastar y controversiar, pero básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que en América Latina y el Caribe se reporta que la recolección de residuos es alta, más o menos reportan que un 85% de los residuos municipales son recolectados, es decir, que la tasa en general de recolección es del 85%,
Eso significa que hay más o menos un 15% de los residuos que todavía no se están gestionando en el continente en cuanto al servicio público de recolección de residuos. Un dato un poco que está, digamos, muy controversial, dice que solo el 4.5% de la basura se recicla en el continente. Esto pues lo corroboran con unas cifras. Dicen ellos que países con un verdadero ejemplo en esta materia son Uruguay y Colombia, los cuales alcanzan una cobertura del 95% de recolección de residuos sólidos en los municipios, en las zonas urbanas, pero que se rajan en la recolección, en el servicio público de recolección de residuos sólidos en las zonas rurales y zonas apartadas con solo un 30%. Por lo tanto, dice que van en una buena dirección Uruguay y Colombia, pero tienen todavía por mejorar la gestión de residuos sólidos, digamos, urbanos, rurales y de zonas apartadas. Y da una cifra muy importante, dice cuál es la producción per cápita de los países que menor residuos producen. Dice que Guatemala tiene un 0.47 kilogramos por habitante día, Bolivia 0.57 kilogramos por habitante día, Honduras 0.65 kilogramos por habitante día, Cuba 0.67 kilogramos por habitante día y Perú 0.75 kilogramos por habitante día. Significa entonces que son los que menos residuos sólidos producen en estos países. Pero hay otros países, digamos, en otra posición que producen mucho más residuos. Y nombran a Brasil con 1.04 kilogramos por habitante día, República Dominicana 1.08 kilogramos por habitante día, Argentina un 1.14 kilogramos por habitante día, Chile un 1.15 kilogramos por habitante día y México un 1.16 kilogramos por habitante día. Es decir, que son países que todavía producen mucho, pero dice que también hay una diferencia, es el nivel de desarrollo económico, el nivel de progreso de estos países genera un mayor consumo y por lo tanto genera una mayor producción de residuos sólidos. Otras cifras que estábamos buscando para la reunión es, tenemos que compararnos con el resto del mundo y básicamente nos dice que los países por lo menos que lideran la gestión de residuos sólidos son en estos momentos pues básicamente algunos países de la Unión Europea y el Japón. Nombran pues digamos a Alemania, combinan Alemania en cuanto al reciclaje y compostaje, lo ponen como una sola gestión. Es una diferencia muy importante con Latinoamérica. En Latinoamérica, que solamente... ¿Me cierran la puerta ahí, por favor? Gracias. Es que se escuchan las veces. En Latinoamérica, en Latinoamérica solamente se tiene en cuenta el reciclaje de residuos, podríamos decir, inorgánicos o reciclables, más no la gestión de residuos orgánicos, porque no hace parte de la política pública. Entonces, allá sí lo juntan. Dice que Alemania alcanza un 65% de reciclaje, Suiza un 51%, Bélgica un 55%, Japón un 19%, Países Bajos un 50%, Suecia un 50%, Dinamarca un 44% y Noruega un 39% de reciclaje más compostaje. En cuanto a incineración con recuperación de energía, Alemania un 22%, Suiza un 49%, Bélgica un 43%, Japón un 71%, Países Bajos un 48%, Suecia un 50%, Dinamarca un 54% y Noruega un 57%. En cuanto a incineración sin recuperación de energía, destacan a Alemania con un 13% y Japón con un 6%. Y en cuanto a porcentaje de residuos llevados a los vertederos, dice que solamente Bélgica 1%, Japón 1%, Países Bajos 1%, Dinamarca 2% y Noruega 2%. Es decir que, digamos, y dicen que esta política o esta gestión de residuos sólidos se debe
a la combinación de políticas públicas, a la combinación de la economía circular, a la combinación de la gestión de residuos sólidos, a la gestión del que contamina paga, es decir, impuestos, regulación, responsabilidad extendida, economía circular y gestión de residuos sólidos. Son, digamos, los que para estos estudios aparecen como, digamos, los punteros. Y hay una cifra muy importante, que esta sí, digamos, está un poco más cercana a nuestra realidad como recicladores, y es cómo está la gestión de residuos en Latinoamérica presentada en cifras. Esta es una investigación de la Universidad Tecnológica, ya les voy a dar exactamente la fuente, pero dame un segundo, busco la fuente porque es importante citar a los autores, digamos, de estas investigaciones. Este es un documento de revista Espacios, y los investigadores son de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de Investigación Ideas, Ángela Segura, Luis Rojas y Jeffer Pulido. Son los tres investigadores que hacen esta recopilación. Y ellos dan como resultado, digamos, esta tabla. Dice que el país, el número de habitantes, la generación de residuos municipales, el porcentaje de material reciclado, el porcentaje de compostaje, el total del porcentaje de residuos entre reciclaje y compostaje. Argentina, 42.981.000 habitantes, dice que genera 17.910.550 toneladas, recicla el 6%. Bolivia, con 10.724.705 habitantes, genera 2.219.052 toneladas de residuos, recicla el 12.1% y composta el 0.4% para un total del 12.5%. Brasil, con 205 millones de habitantes, 962.108 habitantes, genera 79.889.010 toneladas de residuos sólidos por año. Recicla, dice Brasil, solo el 1.4% y composta el 0.2% para un total del 1.6%. Se te fue el sonido, creo. No te escucho, no te escucho. Ya volví yo nuevamente a abrir. Gracias. Perdón, iba en Chile, ¿sí? Ya hemos pasado por Brasil. Chile, 17.910.000 habitantes, una generación de 7.530.879 toneladas de residuos al año. Recicla solo un 0.4% y composta un 0.4% para un total del 0.8%. Colombia, 48.653.000 habitantes, con una producción de residuos de 13.475.241 toneladas, recicla un 17.2%, no tiene datos de compostaje para un reciclaje total del 17.2%. Cuba, 11.303.687 habitantes, con una generación de 2.692.692 toneladas al año, recicla un 9.5%, no composta. Ecuador, 16.144.368 habitantes, con una producción per cápita de 5.297.211 toneladas, recicla un 12.9% el Ecuador. México, con 125.890.949 habitantes, con una generación de 53.100.000 toneladas de residuos al año, recicla un 5%. El Perú, con 30.973.354 habitantes, genera 8.356.711 toneladas de residuos sólidos al año, recicla un 4%. Puerto Rico, con 3.473.181 habitantes, genera 4.170.953. Aquí hay una cifra muy importante. Genera más residuos que los propios habitantes que tiene 3.400.000 y genera 4.170.000 toneladas de residuos por año. Recicla un 14%. La República Dominicana tiene una población de 10.528.394 habitantes, genera 4.063.910 toneladas al año, recicla un 8.2%. El Uruguay, 3.431.552 habitantes,
genera 1.970.140 toneladas de residuos sólidos al año, recicla un 8%, y Venezuela, con 29.893.080 habitantes, que genera 9.779.093 toneladas de residuos al año, no tiene datos de reciclaje. En esa figura entonces se puede entender que es el panorama que se ve en el continente, con países con muchísimos habitantes, como Brasil con 205 millones y México con 125 millones, países medios entre 42 y entre 30 y 48 millones de habitantes, y países más pequeños con 3 millones de habitantes, como Puerto Rico y como Uruguay, que generan un 8% de los residuos sólidos. ¿En dónde se gestionan los residuos en Latinoamérica? Dice que el 15% en vertedero no especificado, el vertedero abierto el 26%, en reciclaje el 4.5%, en rellenos sanitarios el 52%, es más o menos, y un 1.5% de vertederos controlados. Es donde se gestionan los residuos en Latinoamérica, por eso podemos ver, digamos, nuestra realidad, apartándonos un poco de las cifras, podemos ver que a diferencia de Europa y de los países desarrollados, en donde los rellenos o sitios o los vertederos de residuos sólidos son menores, porque tienen más incineración, porque tienen más reciclaje, más compostaje, más cogeneración de energía, más compostaje. En nuestro continente, por ser, digamos, parte del cono sur, o de la parte, digamos, del sur del planeta, de México hacia abajo, es más la gestión de residuos sólidos en vertederos no controlados todavía sigue siendo muy grande, 15%, y vertederos abiertos un 26%, es decir, que casi el 41% casi de los residuos sólidos en nuestro continente todavía se manejan en residuos sólidos. De allí que la presión desde las entidades públicas, desde las entidades multilaterales, por la gestión de los residuos para construir rellenos sanitarios, y ahora, como lo decían ahora en su intervención, la generación de alternativas o propuestas de incineración, generación de energética y cogestión de residuos sólidos mediante sistemas de termólisis y otro tipo de tecnologías que incineran los residuos, pues van tomando boga en nuestro continente. Y aunado a ello, pues la escasez de políticas de reconocimiento del papel de los recicladores, de reconocimiento de la función vital que hacemos los recicladores en la gestión de residuos sólidos en el continente, y la persecución a la población recicladora en general en el continente, hacen pues que cada día nuestra actividad esté muy frágil con respecto al avance en las políticas públicas. De allí que digamos, esta conferencia, esta charla desarrollada por la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, lo que quiere es, uno, resaltar la importancia de la organización, porque es el único vehículo con el que contamos los recicladores para sacar adelante nuestro trabajo, para sacar adelante nuestra actividad, para desarrollar y profesionalizar el trabajo de los recicladores, para defender el derecho a acceder a la basura, a mantenernos en la gestión de los residuos sólidos, desde luego mejorando cada día las condiciones de vida y trabajo. No pretendemos que se eternice las formas, digamos, de explotación y de trabajo en condiciones insalubres e indignas. No, por el contrario, pretendemos que a través de la organización se construyan proyectos y políticas que permitan avanzar a los recicladores y sus familias, pero manteniendo el ejercicio de la labor. Es, creo, el mensaje que quiero dejar en esta conferencia: la importancia de la organización, la importancia de nuestras organizaciones de base, las cooperativas, las asociaciones, los grupos de trabajo, las empresas asociativas, los programas, digamos, locales de organización de los recicladores, la integración con otros recicladores, porque ya nos ha demostrado la historia que entre más seamos los organizados, pues más posibilidades tenemos de enfrentar las batallas y de conquistar nuestros derechos y mantenerlos. La integración de las organizaciones locales, regionales con las nacionales, para hacer movimientos
y organizaciones nacionales que tengan una vocería válida en el contexto de la sociedad, en el contexto de la política pública, de los gobiernos que puedan estar en las discusiones de las tendencias y de las políticas o demandarlas. No siempre se puede dialogar, de vez en cuando es necesario también hacer las demandas y las reclamaciones que se necesitan. Y, por supuesto, en el marco de esta importantísima reunión, además de agradecer la presencia de todos ustedes, delegados de varios países y muchos delegados de Colombia y de la capital, de Bogotá, la integración que trascienda nuestras fronteras, ¿no? La integración con otros países, la integración binacional, los países que están cerca de nosotros, tenemos que tender una mano hacia ellos, y la integración regional o subregional. Es decir, necesitamos fortalecernos entre continentes y esta es, digamos, una necesidad imperiosa, no solamente en la red latinoamericana y el Caribe recicladores, sino también en otros continentes. Situaciones similares o más críticas aún se están viviendo en el Asia, en el África y en general, pues digamos, en el sur del planeta, y nos obliga a fortalecer y mejorar la organización. Quiero dar por ahí para que bien puedan hacer las preguntas que quieran, tanto a Nora como a mi persona en esta conferencia. Muchas gracias. Sin audio. Por favor, levantar la mano los que quieran participar y acá pues en el control les damos el uso de la palabra. Que si nadie pregunta, entonces que volvemos a repetir la conferencia. Cairo tiene la palabra. Bien, yo, buenas tardes. ¿Yo? Sí, señor. ¿Y usted? No, pues, gracias, ¿sí me escuchan? Sí, señor. No, gracias a los compañeros por hacernos partícipe de esta charla súper importante, pues porque conocemos también lo que no solamente está pasando en Colombia, sino en otros sectores de Latinoamérica y de Centroamérica que también son importantes, pues porque nos ven a muchos recicladores colombianos y a muchas organizaciones de Colombia, específicamente de Bogotá, como pioneros en algunas cosas, ¿cierto? Aunque pues ahí vamos y nos falta todavía conquistar muchos espacios. Creemos que la unión y el conocimiento de la misma problemática o del mismo esfuerzo, del mismo trabajo de Colombia en Latinoamérica es súper importante. Yo creo que estos espacios son los que se tienen que generar con más frecuencia. Uno para saber, uno para entender la amenaza que tenemos los recicladores, no solamente los organizados, sino también los que aún no tienen un esquema de organización, pero pues que entendemos que los organizados ya hemos entendido la amenaza y hemos buscado como un mecanismo de ir fortaleciendo esa tarea ardua e importante que hacemos día a día. De verdad que gracias por hacernos partícipe de esta información, gracias por la participación de los compañeros de Latinoamérica, de Centroamérica, y pues yo creo, Silvio y Nora, que esto nos debe generar como la intención de generar un espacio mucho más amplio y mucho más grande
donde no solamente interactuemos, sino que también conozcamos de las prácticas básicas y sencillas que tienen muchos recicladores de otras partes del mundo. Yo creo que es importante, porque no generar o empezar a preparar un nuevo encuentro mundial de recicladores, donde las experiencias, donde el día a día de los recicladores sea de conocimiento público del mundo, porque las amenazas siguen latentes en todo el territorio. La situación es complicada, es difícil, y pues qué bueno que también conozcamos y aprendamos otras herramientas y otros mecanismos también de defensa que de pronto en ese momento no hemos utilizado y que están ahí o que se han desarrollado por algunos compañeros en Latinoamérica, de los cuales no tenemos conocimiento alguno. Gracias. Compañero Henry, tienes la palabra. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, agradecerles, como dijo compañero Dairo, por estos espacios que son tan importantes para uno darse cuenta que no es el único que está jodido, sino realmente es toda la cadena de reciclaje en el mundo, el cual es un negocio que nos quieren quitar y para nosotros es la supervivencia del día a día. Pues no era que no quisiera hablar, sino que pues quería que más compañeros hablaran, por eso no había alzado la mano, para que negan que siempre los mismos. Entonces, es importante lo que están hablando del encuentro mundial. Yo creo que estamos en el tiempo que es. Yo sé que pues es una logística grande, es un tema de inversión y de todo, pero sí deberíamos hacer el esfuerzo porque lo que se evidencia acá la problemática es global. O sea, no solo nosotros que nos están dando palos, sino en todo el mundo a todos los recicladores les están dando garrote. Entonces, yo creo que estamos en un momento bueno para hacer el encuentro mundial que se pueden sacar muchas cosas importantes para aprovechar lo que decía Dairo, somos pioneros en el tema del pago de tarifa, en el tema de muchas cosas, de la lucha de la compañera Nora Silvio. Esos espacios que han ganado ellos, es hora como que ya lo globalicemos. O sea, no son espacios menos importantes a cualquier espacio de Coca-Cola o de empresas grandes. Estamos en un mercado internacional muy grande en el tema de reciclaje. Entonces yo diría que sí debemos hacer el encuentro mundial para generar algo global, o sea, colocar las amenazas, la incertidumbre, la persecución, los atropellos y hacer de ese encuentro mundial algo que genere un paso más al tema de protección globalmente para todos los recicladores. Muchas gracias, compañeros. Perfecto, Henry, ahí muy amables. Tiene la palabra Abel Banderas. Dale, Abel. Hola, compañero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muy buena exposición, compañero Silvio, Norita, muchas felicidades. Por aquí andamos ahorita en el jale, traía compañeros aquí dentro de la camioneta y a petición de ellos me dicen que les comente que por qué no nos facilitas esa exposición. Claro que no es lo mismo su presentación a como nosotros lo entendamos acá, porque creo que nos identificamos bastante en toda la problemática que está pasando, pero también es de mucha utilidad todo lo bueno que presentaron, que para nosotros tenemos poco conocimiento y que ellos, pues me atrevo a decirles que muy hermosa presentación y para acá podérselas presentar. Solamente eso, compañero, y felicitarlos por todo y agradecerles por la invitación. Muchas gracias. Vale, Abel, con todo gusto. Vamos a recopilar los documentos y vamos a compartir el link para que puedan acceder a las memorias. Antes de que termine la conferencia,
Vamos a poner el link para hacer las memorias. Gracias. ¿Quién sigue? Muchas gracias. Tiene la palabra Henry. Ah, perdón, José Luis. Compañero José Luis Torres, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, sí, agradeciendo la invitación, la información muy pertinente. Yo quería referirme un poco a lo que es la responsabilidad extendida del productor. Yo creo que más o menos ya 2 años lleva eso y nos hemos visto volcados por las industrias. Ahora nos buscan, ahora nos llaman a pedirnos información, a invitarnos a eventos, pero eso sin sentido, ¿correcto? Cuando participamos conjuntamente en alguno de los eventos, ellos se llevan el material, empiezan a publicitar, entonces yo creo que esto, lo que decía Nora, es una alerta, que tenemos que estar muy pendientes de esta estrategia, ¿correcto? Nosotros, esa es una pelea muy desigual, pelear con Postobón, con Coca-Cola, con Lumina, con empresas muy multinacionales grandes que manejan recursos, manejan publicidad, manejan comunicaciones, pues entonces nosotros lo único que ahí tenemos es la mano de obra, que eso pues es lo más valioso que tenemos nosotros como gremio de recicladores, porque es ahí a donde ellos no tienen la forma de recoger ese material. Entonces, el fuerte nuestro es esa posibilidad que conocemos, la calle, el barrio, la ciudadanía, y eso es lo que tenemos que defenderlo en las regiones, con todo lo que hace pues Nora y Silvio, que se mueven a nivel nacional e internacional. Entonces, correcto, es como nosotros, el planteamiento mío es decir, bueno, ¿cómo hacemos como gremio? ¿Cómo montamos la estrategia para que esa responsabilidad extendida la manejemos nosotros como recicladores, como gremio, a nivel local, a nivel nacional, sí, que seamos nosotros, porque tenemos la información, sabemos de los productos, sabemos a quién le sirve ese material, entonces que no sean ellos los que nos lleven la ventaja o que nos lleven la delantera, sino que más bien seamos nosotros los que pongamos las cartas a jugar y que digamos cuáles son las condiciones y las reglas del juego, ¿sí? Porque en lo que he visto en este tiempo que hemos trabajado, hemos visto es eso, yo me doy cuenta de que casi que ellos quieren manejar la situación, pero creo que la cosa es al contrario, ¿sí? Ellos no lo quieren reconocer, ellos adolecen de tener gente que les recupere el material, y eso es el fuerte que tenemos nosotros como gremio de recicladores, que pues tenemos todo el potencial, más de 30,000 personas en la calle recuperando, y eso nadie lo va a tener ni nadie nos lo va a quitar. Entonces yo creo que es que hay que apostarle a dinamizar eso, a trabajar por ahí, es a cómo montamos el esquema de aprovechamiento a nivel nacional y regional con los recicladores, y que todo ese trabajo y toda esa materia prima pues nos llegue directamente a nosotros y se acrecienten los volúmenes, se acrecienten los ingresos y mejoren las condiciones de vida de toda la población recicladores. Muchísimas gracias, compañeros. Todos que vayan vaya a averiguar, ¿sí? Ahí Se hacen las 5 y no quieren ir. Todos, que entren a sus carros y todos vayan a la gente. Jairo, ¿cómo será el micrófono? Sí. Gracias. Listo. Gracias, José Luis. Muy amable por la reflexión. Tienes muchísima razón. Ahora con la programación de la logística reversa, la economía circular, de la responsabilidad extendida, muchísimos gestores o generadores, perdón, de residuos sólidos, no solamente pretenden que les retornen sus residuos, sino que les retornen de manera gratis, es decir, sin reconocer el valor social del trabajo de los recicladores y sin reconocer nuestra contribución histórica a este trabajo. Efectivamente, los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, que nuestro trabajo es muy importante, valorarlo, pero también utilizar técnicas como esas, ¿no? De llegarle al ciudadano
de llegarle al generador de residuos, de llegarle a los niños, de llegarle a la comunidad, para garantizar que es con la comunidad, conjuntamente con los usuarios, con los que podemos defender nuestro trabajo. Muchas gracias por la ilustración. ¿Alguien más? Tienes la palabra, Wilson Fernando. Wilson Cuartero, dale. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En primer lugar, pues para saludar al compañero Silvio Ruiz, que hacía mucho tiempo no tenía la alegría de poderlo saludar. También darle un saludo a Nora Padilla, ya que pues ustedes siempre han sido como un norte para los recicladores acá en Colombia, por esas luchas que siempre pues han liderado, y que es un gran trayecto que han llevado, y pues gracias a Dios hoy se ven resultados. Dentro de esto pues siempre vemos que aunque tenemos unos reconocimientos por las luchas que se han gestado, también vemos el gran peligro de lo que quieren hacer pues esos privados, ¿sí? Que por un lado pues se quieren adueñar de los 3 esquemas de aprovechamiento, que el de aprovechamiento, el de manejo de no aprovechables, pues que ya ellos lo tienen, y también pues que están tirando hacia lo de los orgánicos. Pero entonces allá está que nosotros como recicladores sigamos unidos para demostrarles a ellos de que somos un gremio, y que lo que decía el compañero José Luis, la gran ventaja que hemos tenido es que es la permanencia que se ha demostrado en el trabajo durante todos estos años, que si aún sin tener el aprovechamiento se había sobrevivido por la parte de la comercialización, pero en este momento pues toca es que los compañeros y otras organizaciones aprovechemos y nos vayamos fortaleciendo para cuando quedemos en un momento, tengamos un poco de forma de continuar en esa lucha y continuar en la permanencia, ya que somos más de 60.000 familias de recicladores a nivel nacional. Entonces, nuevamente, le expreso mi gratitud como reciclador y también como representante de Opción de Vidas, que aquí los estaremos esperando, porque sí queremos tener la visita de ustedes para que conozcan, y queremos mirar a ver de qué forma podemos hacer un engranaje con ustedes allá. Entonces, muchas gracias. Estamos pues pendientes para una visita de ustedes. Muchas gracias. Me falta micrófono. Bueno, compañeros, yo creo que la importancia estratégica de estas reuniones es que efectivamente tengamos una participación. Ya hicimos nuestra participación como Asociación Nacional de Recicladores, en el caso de Silvio y mío, que teníamos la obligación, la responsabilidad de no solamente promover este espacio, sino también de dar los puntos de discusión. Eso hicimos. Algunos compañeros nuestros han, digamos, ampliado las consideraciones con respecto al entorno que tenemos hoy los recicladores en todo el mundo, y yo creería que todavía tenemos un espacio de conversación que debemos aprovechar, que tenemos casi una hora todavía y tenemos más o menos unos 60 participantes. Deberíamos tratar de recoger las inquietudes, de escuchar especialmente de los compañeros de otros países de Centroamérica que tienen graves, bueno, todos tenemos graves
competencias, graves problemas, pero hay unos que tienen unas condiciones un poco más difíciles que otros. Entonces quisiéramos escuchar la voz de los otros compañeros en los otros países con el ánimo también de sensibilizar a los compañeros nuestros. Están en esta conferencia muchos compañeros que forman parte de nuestras juntas directivas o de nuestras organizaciones o de nuestros esquemas de gestión, que se hace necesario que la gente conozca las condiciones de otros países para que podamos tener digamos, una sensibilización también al interior del gremio de la problemática que estamos enfrentando en todo el continente y en todo el tercer mundo, los recicladores. Entonces, seguimos dejando abiertos los espacios, los micrófonos, para que por favor nuestros compañeros nos den su aporte. Vale. Parece, compañeros, que no hay una nueva intervención, un deseo de nuevas consideraciones. Entonces vamos a dejar ahí la reunión, deseándoles a todos muy buena tarde, esperando que esta conferencia nos haya servido, nos sirva en adelante para tener algunos elementos de juicio en nuestra gestión y en nuestra incidencia. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias. Qué espacio tan instructivo y que alimenta la problemática que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, muchísimas Para gracias. todos y todas, realmente los compañeros que han hecho tanto en el camino para escuchar esta conferencia, alcanzamos a la presencia de compañeros de México, de la República de Costa Rica, de Panamá, ¿dónde más habían compañeros acompañándonos de otros países? Creo que alcancé a ver, sí, Costa Rica, la República, México, Guatemala también, a todos los compañeros de la Asociación Nacional de Recicladores, El Salvador, Armindo también, a todos los compañeros de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, a las organizaciones de recicladores de la Asamblea Permanente y de otras organizaciones no afiliadas a la ANR, pero que hacen parte de la lucha del gremio en Bogotá y en el país. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente vamos a intentar replicar, digamos, este tipo de conferencias con temas diferentes, pero también es muy bueno que nos preparemos para hacer una participación y discusiones que nos permita a todos no solamente exponer nuestras experiencias, sino también nuestras problemáticas. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Buena tarde. Chao, chao. Como les digo, vamos a enviarles el link para las memorias. Gracias. 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 Bendiciones. En serio.